Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Hola, hola a los que se conectan a través de Facebook Live. Iniciamos esta transmisión en vivo a esta veeduría ciudadana y política electoral, el tarot electoral que hemos llamado con este numeral y que pueden estar compartiendo a través de redes sociales para desmenuzar la política, el plan de gobierno y las propuestas que tiene el candidato Daniel Quintero Calle. Antes de empezar a hablar con él, que ya nos reporta su jefe de prensa que está llegando, les queremos contar que es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, además es especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, también es egresado del alma mater de los políticos colombianos Harvard, con administración en finanzas públicas y magíster en administración de negocios de la Universidad de Boston. También su experiencia laboral, por su experiencia más conocida, por decirlo así, es el viceministerio de Economía Digital en el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación en 2017, y además de eso también fue funcionario de Impulsa Colombia. Esa es como su apuesta. Por eso, después de presentar esta hoja de vida, vamos a empezar a discutir su política y su plan de gobierno. Empecemos con el tema que nos preocupa más en Morada, que es la seguridad, y por qué no dejar de hacer esta veeduría y este seguimiento a las personas, los seres amados que perdemos diariamente a causa de la violencia homicida. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día de ayer en la ciudad de Medellín no ocurrió ningún homicidio. En lo que va transcurrido el año han sido asesinadas 396 personas, 396 seres amados que nos harán falta, y por eso dedicamos este minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorados. Vamos dándole un poquito de tiempo a Daniel Quintero a que llegue, ¿cierto? Todavía tenemos fe y esperanza y creemos en la buena fe de las personas de que no nos van a cancelar a último minuto una cita, además de que nos vienen informando desde hace rato que ya salieron desde el centro y que hay mucho taco. Entonces aquí tenemos su silla vacía y unas preguntas muy interesantes que hacerle a Daniel Quintero. Mientras hacemos ese tiempo, yo creo que podría ser empezar a hablar de lo que vemos de Daniel Quintero en Twitter, un poquito de las relaciones que ha hecho estos meses de precampaña, porque la inscripción a candidatos fue apenas hace unos días y apenas hace unos días nos enteramos entonces de quiénes son esos 15 candidatos que están ya inscritos y tienen apenas hasta qué fecha tienen la U para
quitarse de la inscripción si El definitivamente límite es no el van a 27 de septiembre, es decir, un mes antes de las grandes elecciones. Entonces esta digamos que el panorama convocatoria. que tenemos hasta hoy es que hay 15 candidatos inscritos y hasta el momento todos van, y apenas en septiembre, 27 de septiembre, nos daremos cuenta si hay alguno que deserta. En los ánimos de Daniel Quintero yo creo que no está a desertar de este proceso. Su discurso hasta el momento ha sido mucho desde la independencia, que es el candidato real de la independencia de los ciudadanos. Ahí tenemos entonces varias preguntas sobre el presupuesto y bueno, cómo ha estado manejando este tema de precampaña y campaña que ahora se viene. Hay que decir que y destacar cuáles son como esas frases o esos ganchos de su campaña política, esos programas bandera que él quisiera impulsar. Habla mucho de rescatar Hidroituango y Sí. es una de sus grandes preocupaciones. También de esa frase acuñada por la administración actual de la cuarta revolución industrial. ¿La estaremos viviendo o no? Y también a esta hora le damos la bienvenida a la cabina. Bueno, ya llegó el equipo de Independientes y nos dicen que el candidato está llegando. Continuemos hablando. También nos dice que va a reestructurar, plantea incluso una renovación de un currículo para la educación, y la tecnología es su mejor amiga como antiguo viceministro de las TIC. Por eso plantea, incluso para atender problemas como la seguridad, todo un sistema sofisticado con tecnología y que sea nuestra mejor aliada para combatir fenómenos como el fleteo, los hurtos y la sensación de inseguridad generalizada que en este momento nos aqueja. También le he escuchado y le he leído en Twitter que tiene varias propuestas con el tema de educación que tienen que ver con programación y que sea pues como una política bandera todo el tema de las TICs para educación de los jóvenes. Yo creo que eso tiene que ver mucho con que estuvo ahí como en este tema por bastante tiempo, pero empiezan a haber también ahí como preguntas por otras cosas y por otras apuestas de ciudad, porque me parece preocupante que su frase bandera o sí, como la propuesta bandera que tenga sea, por ejemplo, Hidroituango. Yo creo que está viendo muy hacia afuera la ciudad y no se está pensando los territorios muy a fondo. Es como lo que uno empieza a ver en su Twitter y en este momento de precampaña. Hay también que ver cómo se empieza a desarrollar ya la campaña seria, porque ya le toca empezar a hablar un poquito más de la ciudad que pretende gobernar. Este es uno de los planes de gobierno también más ambiciosos en infraestructura en la ciudad. Él propone 4 proyectos grandes que queremos preguntarle cómo se los está pensando. Es el primero, revivir el Teatro Junín, volver a alzar, a construir también un hospital mental para Medellín. Menciona la salud mental como eje fundamental de su propuesta de salud, el metro y el metro ligero de la 80. Pero dice que es urgente construir, proponer al menos, dejar propuesta en su periodo, si llega a ser elegido, la línea subterránea de la ampliación del metro de Medellín. ¿Qué dice York del Teatro Junín? Ese tema que nos toca tanto el corazón acá. Sí, pues hay varios cuestionamientos. Yo tengo pues ahí como 2 y también tenemos la pregunta. Bueno, yo sé que a la gente en general le da mucha nostalgia el Teatro Junín y quieren reivindicarlo y quieren volver a ponerlo, pero no sé entonces si la forma de aumentar o mejorar la disposición cultural de la ciudad sea retomando. Creo que, siendo pues ahí un poco sincero, pues me quedan algunas dudas de qué tanto eso reivindica la historia. Bueno, a Daniel le damos la bienvenida en este momento a la cabina de Morada Stereo. Por acá los que nos están viendo a través de Facebook Live lo pueden ver llegando. Hola. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, no, ¿cómo vamos pues?
Como empieza su llegada aquí un poquito retrasado, pues le contamos que ya hemos hablado un poco de tu programa de gobierno. Hemos hablado un poco de tu programa de gobierno y además ya te presentamos como en esa hoja de vida inicial y tenemos muchísimas preguntas en cuanto al programa de gobierno porque queremos dejarlo muy desmenuzado. Entonces, la propuesta es que si podemos manejar 2 minutos más o menos de tiempo de respuesta. Yo les soy sincero, yo odio los 2 minutos. Sí, ya nos hemos dado cuenta en los foros, pero por tiempos que tenemos en este programa. Porque y la intención ahorita estaba, por ejemplo, con una señora del centro y me decía, venga, es que ustedes no hablaron de los que hacen megafoneo en el centro y es una cosa terrible. Y le dije yo, no, es que lo de los 2 minutos es terrible, porque le preguntan a uno, es que bueno, ¿cómo va a resolver usted el problema del centro? Tiene 2 minutos. Bueno, yo a beneficio nuestro creo que nuestras preguntas son un poquito más concretas, de pronto no te están embalado, pero queremos tratar de explicarle mucho a la gente el plan de gobierno y que les quede muy claro, porque sabemos que no siempre se lee en un documento de más de 100 páginas, que es en tu caso el plan de gobierno. Igual acá tenemos el cronómetro, pero pues vamos ahí conversando. 160 páginas, algo así. Bueno. Y creo que está en el carro, si me lo pueden traer. Al principio, cuando comenzamos siempre Morada Noticias, hacemos un recuento de los seres amados que hemos perdido a causa de la violencia homicida. Es por eso que el tema de seguridad nos preocupa mucho en el noticiero. Con base en eso, te queremos hacer las primeras preguntas sobre la política de seguridad. Bueno, primero es sobre todo, pues que está en tu plan de gobierno y que lo has hablado mucho en los foros en los que ya has participado, y es el tema de invertir muchísimo en tecnología, en el tema de seguridad. Entonces la pregunta es, ¿por qué le estás apostando a esta inversión con los indicadores como están en la ciudad? ¿Por qué no otra propuesta distinta? ¿O cómo ves que puede funcionar el helicóptero ahí que ya adquirió la ciudad y estos gastos en tecnología que ya adquirió la ciudad en tu administración? Realmente una propuesta seria en temas de seguridad tiene que ser integral. Integral significa 3 pasos fundamentales. El primero es que nadie quiera cometer un delito, porque ya sea internamente en sus valores, en 1000 cosas, no está en su mente la idea de cometer un delito porque le hace daño a alguien. En ese sentido, la inversión social, la educación juega un papel fundamental. Dado que tenemos una escasez de recursos versus reto, hay que ser nanosegmentados a la hora de hacer la inversión social, y para eso la información es un instrumento poderoso para llegar exactamente a donde queremos, ejercicios de colaboración. Segundo, si alguien, a pesar de que se hace ese esfuerzo, de todas maneras quiere cometer un delito, yo a veces digo, eso es como que, listo, voy a cometer un delito, entonces yo ya salgo a caminar a la calle y de pronto me encuentro que hay una cámara aquí, hay otra cámara allí, y esa cámara que veo allí es privada, pero ya está integrada al sistema central. Y además, con las universidades y con los emprendedores, hicimos ejercicios para integrar esas cámaras y para, con inteligencia artificial y otras, reconocer patrones. Entonces el que sale a caminar dice, oiga, de pronto es mejor no hacer esto porque esta ciudad realmente ya está controlada, su territorio está controlado. Y por último, si a pesar de todo eso todavía quiere cometer un delito, entonces con cámaras, con ejercicios de prevención previos, entonces ahí hay que hacer la corrección. Pero la corrección no puede ser la que estamos haciendo hoy. Corrección les llaman los expertos en seguridad a la captura y la resocialización. Las cárceles nuestras hoy en Medellín y en Colombia son universidades del crimen. Nosotros queremos universidades diferentes, o más bien cárceles diferentes. Entonces por eso una de nuestras propuestas es la de construir una cárcel de sindicados para iniciar todo un modelo de corrección diferente. ¿Cómo me vieron? Súper bien en el tiempo, ya pasó la prueba. Podemos seguir esto con un ritmo muy interesante. Sí. Otra pregunta que te quería hacer es, bueno, la policía es esa fuerza pública que es la mano derecha también de la institucionalidad para hacer presencia en los territorios y proteger la vida de todos los ciudadanos.
y vemos, uno, pues que puede estar un poquito perdido ese servicio cívico de la policía, entonces qué propuesta tienes ahí para fortalecer esa línea, y qué propuestas también tienes para tener más gobierno y más administración sobre lo que puede hacer la policía en territorio, cómo controlar sobre todo ese tema de cuadrantes y ese policía en territorio que es la primera cara de la institucionalidad que tiene a veces el ciudadano. Bueno, lo primero es que yo tengo digamos, yo he trabajado con la policía de forma ya durante varios años porque yo cuando yo era viceministro, era además el jefe de información del Estado, el Chief Information Officer del Estado, y tenía que enfrentar todos los temas por ejemplo, de ciberataques, y eso se hace con la policía. Yo fui condecorado 2 veces por el Ejército Nacional. Un poquito hice el Sidenal del Ejército Nacional, un poquito para entender también cómo es que piensan, qué es lo que los mueve, qué es lo que los motiva, qué es lo que los inspira también. No va a haber un alcalde que va a entrar en conflicto con la policía, no va a haber un alcalde que va a trabajar con la policía, entendiendo también los altos niveles de corrupción que existen, entendiendo también que hay que enseñar civismo porque a la gente hay que tratarla bien, porque a la gente hay que respetarla, porque a la gente hay que hacerla sentir humana, en especial con el tema, por ejemplo, de los jóvenes. Los jóvenes, muchos se sienten perseguidos, simplemente por vestirse como jóvenes. Uno por ser joven no puede ser objeto ya de acusación de ser delincuente. Entonces, ahí es un trabajo de encontrar a las dos partes y de alinear incentivos y propósitos. Me tienen que poner el cronómetro de todas maneras. ¿Y qué piensas de la militarización de los territorios? Terrible, terrible. Eso sí me parece equivocado por una razón básica. El ejército, pues yo soy sidenal del ejército, no están preparados para operaciones urbanas. Para eso es la policía. Entonces ustedes vieron, por ejemplo, este muchacho que murió en una base militar. El ejército no está, imagínense ustedes, lo hago más sencillo, en un retén donde están parando motos, que hace alguien con un fusil, un disparo de un fusil atraviesa 5 personas, donde un militar dispare, no mata al que quería matar, mata a 5 personas, eso es una cosa peligrosísima. Digamos, el ejército es una herramienta para proteger las fronteras, para disuadir, en especial que otro país no desee intervenir en el territorio colombiano, pero no puede ser una herramienta para controlar una ciudad. Eso es equivocado desde todo punto de vista. Bueno, volviendo a lo que decías ahorita de esa sensación que tienen los jóvenes de tal vez inseguridad o saber que son de por sí un blanco, un sospechoso, York. Sí, precisamente frente a lo que estábamos hablando, el tema del ejército es una preocupación porque los jóvenes son los que llegan a este espacio, y precisamente en esa misma dinámica queríamos preguntarte cómo interviene uno en la esquina, o sea, uno cómo le da también otras dinámicas a ese tipo de espacio sin tampoco satanizar a los jóvenes, a los y las jóvenes que están ahí, que creo que es un error también. No, ¿Cómo yo creo interviene ahí uno? Yo creo que los jóvenes son una oportunidad. Esa es incluso en nuestra visión, en nuestra política de gobierno alrededor de los jóvenes. Nosotros nunca los pensamos como el riesgo de que la delincuencia y no sé qué, no. Nosotros vemos en ellos una oportunidad de desarrollo económico para el país, para Medellín. Nosotros estamos en un momento clave donde uno podría decir que hay un bono demográfico, un bono, se llama así el bono demográfico cuando hay un número de jóvenes suficientemente grande capaz de transformar la economía. Los jóvenes tenemos, porque todavía me considero uno, una capacidad de ver las cosas diferente, de mover la frontera. Si usted a los jóvenes les dice, mire, estos son los retos que tenemos, y los alinea alrededor del propósito de resolver los problemas de la sociedad, lo resuelven. ¿Qué necesitan? Herramientas. ¿Cuál es la más poderosa? Educación. ¿Cuál es la segunda más poderosa? Información y recursos para emprender. Cuando yo era director de Impulsa me enfoqué en eso, en cómo inspirar a jóvenes a crear riqueza. Y de ahí salió Platzi, de ahí salió Rappi, de ahí salió un montón de emprendimientos innumerables que muestran qué pasa cuando a los jóvenes los miramos de una manera diferente. Yo quiero articular un poquito esa pregunta de York con la esquina porque... No la respondí. Sí, no.
Pero es que me quedaban 20 porque, segundos, bueno, no me dejaban. nos pero estás- sí nos nos gustaría, a mí sí estás- me gustaría, ¿cómo te pensarías vos intervenir la esquina? A mí alguien me dijo, hace poco, unos jóvenes me dijeron, oiga, es que a los jóvenes nos tienen que dejar ser jóvenes. Es decir, hay una visión política o de unos políticos que lo que procuran es que los jóvenes no sean jóvenes. Y fue más atrevido de alguna manera y más disruptivo esta persona y llegó a decir, pues un joven me dijo, y nos tienen que respetar el derecho a intimar y a la sexualidad y a encontrarnos, porque eso es ser joven. Y un poquito hemos construido unos modelos sociales en los que eso está prohibido y en los que hay que evitar eso. Hay que, más que intervenirlo, hay que dejarlo ser, en parte. Hay que proteger esos espacios, más bien dar herramientas para que esos espacios se conviertan en espacios que vibren por su creación, porque están creando cosas, pero creando cosas positivas, arte, cultura, espacios donde se creen las nuevas empresas. Entonces uno debería llegar a una esquina y preguntar, bueno muchachos, ¿ustedes qué van a emprender? ¿Y ustedes qué van a pintar? ¿Y ustedes qué van a cantar? ¿Y ustedes qué van a dibujar? Eso es lo que, y qué herramientas necesitan para hacerlo. Eso ya es otro cuento, ¿no? Bueno, pero entonces ahí quisiera hacer una precisión y conectando un poco con el tema de tu programa de gobierno de cultura, de deporte, de la misma juventud. Hay muchos programas en este momento en la administración que en tu plan de gobierno dices que le darías continuidad. Por ejemplo, Meñen en la Cabeza, Jóvenes 2020, los estímulos para el arte y la cultura. ¿Qué pasa cuando llegamos a esa esquina y resulta que el joven, pues no sé, haciendo como la mímica y los editores aquí atrás me pueden ayudar, cuando el joven te dice, parce, yo no sé qué quiero emprender, yo no sé qué quiero estudiar, yo no sé qué quiero practicar, yo no sirvo para ser artista? Diste en el clavo, porque eso es el 90% yo creo que de los problemas que tienen los jóvenes durante su juventud, es decir, hey, ¿yo para dónde voy? Y parte como de esa incertidumbre es buena, porque si los jóvenes desde el principio ya supieran para dónde van, quiere decir que quizá no se arriesgaron lo suficiente. Es bueno cierto grado de incertidumbre, pero hace también mucho daño cuando no hay un acompañamiento alrededor de esa incertidumbre. Yo he hablado de la idea de que la jornada complementaria y la jornada única sean acompañadas de un programa que sea de proyecto de vida, que uno desde chiquito le estén cogiendo y le estén diciendo y le estén mirando qué potencialidades tiene. Yo tengo una niña que va a cumplir 2 años en un par de meses, y uno desde chiquito, pues desde que era una bebé, uno ya está buscándole cuál puede ser su talento, si es la pintura, si es el dibujo, si es la música, si es no sé qué. Y claro, hay un montón de oportunidades para potenciar eso. En Finlandia, uno de los países que visité antes de iniciar esta campaña, la educación de ellos no se enfoca en las debilidades, sino en las fortalezas, en que eres fuerte y eso es lo que te potencia. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo acá, potenciar las cosas en las que son fuertes, porque si no lo que tenemos son un montón de personas inseguras sobre sí mismas, porque, no, es que yo no sirvo para matemáticas, y me intentaron en matemáticas y yo no sirvo para eso, y tampoco sirvo en EK, y uno les pregunta, ¿y en qué eso es bueno? En las cosas que era bueno nunca me las potenciaron. Yo era bueno en piano, pero nunca tuve un piano, entonces nunca tuve la oportunidad de potenciar eso. Ahí es muy importante lo que decís, y es pues como ese montón de alternativas que podría tener un joven en su jornada por fuera de la educación básica. Y transformar esa educación básica, que es muy aburridora. Pero digamos que esos siguen siendo espacios controlados. Yo creo que es muy importante en la ciudad, por ejemplo, pensarse cómo un joven puede habitar el espacio público de la ciudad y habitar en la noche. Lo que vos decías que ese joven se acercó a decirte, y es que hay una visión adultocéntrica desde las instituciones, y es pensar que
un joven de 15 años un viernes a las 6 de la tarde tiene que estar guardado en su casa. Entonces también, ¿qué propuestas tenés para intervenir urbanísticamente el espacio público, que sea más habitable y seguro, no solamente para los jóvenes, sino para la ciudadanía en general, y que podamos habitar ese placer de la noche, interactuar y tener espacios de socialización, que son espacios donde la administración debería intervenir con seguridad y entornos seguros, pero también son espacios que deberían ser menos controlados, porque no es una oferta de educación o de trabajo, sino de disfrute, que yo creo que ninguna institucionalidad se piensa el disfrute de los ciudadanos. A mí el espacio público, yo siempre hablo de la defensa de lo público. Cuando yo hablo de la defensa de lo público, algunos se quedan solo en la visión de la defensa de PM o de UNE, que es una defensa que yo he venido haciendo. No, la defensa de lo público va más allá. La defensa de lo público habla de la defensa del espacio público, entre otras, del espacio público habitado. ¿Y cuáles son las herramientas más poderosas para que el espacio público sea habitado? Pues claro, intervenciones urbanísticas que estén pensadas en eso, que estén pensadas desde el día cero en cómo hacemos esto habitable. Entonces vamos a poner un ejemplo que no ha funcionado muy bien. Entonces, Parques del Río. A mí me parece un proyecto encantador. Me parece bacanísimo eliminar la autopista que está al lado del río, porque pues, yo soy un amante del río y digo, qué bueno que algún día tengamos un río realmente accesible. Pero el parque fue construido de modo tal que no está hecho para ser habitado. El parque, pues si se llamaba Parques del Río, el parque debía ser habitable, debería tener alguna oferta de algo interesante. Tendría que tener, por ejemplo, no sé, espacios para que los jóvenes se lo tomaran con actividades de skaters o con algo que invitara a alguien a estar ahí. Pero hoy no tiene nada, tiene unas maticas y tiene unas cositas. Solo sol y calor. Exacto, sol y calor. Entonces sí, cero sombra de más, no plantaron ningún árbol. Eso no ambienta nada, no. Los espacios hay que crearlos como una invitación de una vez al tiempo. Lo segundo, en mis últimos 20 segundos, es yo quiero una administración joven. Y eso de entrada va a traer una visión joven a la ciudad. Bueno, pero ahí sí tendría que decirte, y ya cuenta como siguiente pregunta, esta administración actual se caracterizó, al menos en un inicio, mucho por eso, y por tener funcionarios muy jóvenes y por presentarnos esa cara de la renovación que a la hora de la verdad no fue efectiva. Que a la hora de la verdad fue tener funcionarios públicos cero cualificados para administrar la ciudad. ¿Cómo nos garantizas que tu gabinete vaya a ser...? Pero yo creo que más que menos cualificados, yo creo que el problema fue que se partió, a ver, Federico se elige con una visión muy independiente, muy joven, pero luego se deja seducir por una propuesta muy de antaño, que es la del control, y uno lo ve en muchas cosas. Por ejemplo, los alumbrados de diciembre. ¿Cómo hizo los alumbrados de diciembre? Entonces los metió dentro del Parque Norte, encerradito, es decir, para tener controlada a la gente dentro del espacio, porque lo importante es que la gente no esté por ahí andando utilizando el espacio público, porque no los puedo controlar. Y eso un poco sedujo también al resto de la administración muy joven, que muy fácil se dejó seducir por una visión restrictiva, conductista, incluso el mismo eslogan, portate bien, pues era conductista, es, hey, yo te voy a encuadrar y yo te voy a decir qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Eso limita tremendamente la creatividad, y uno lo ve ya entonces en las cifras de desempleo de la ciudad. Las ciudades que más empleo están creando son las ciudades que fueron dispuestas para que los jóvenes se la tomaran y crearan en el espacio lo que terminaba haciendo que crearan en las empresas y que crearan en ambientes educativos. Insisto, yo veo a los jóvenes como la gran oportunidad para crear riqueza en Medellín. Es decir, usted como en los tiempos de la cuarta revolución industrial crea riqueza en una ciudad. No es con los negocios corporativos de rentas estáticas a los que se viene acostumbrando la ciudad, no. Es a través de ejercicios de conocimiento, creación, creatividad, donde las cosas, donde ideas diferentes que no se esperaban se juntan, y esas chispas terminan siendo las innovaciones que transforman todo.
Ahí vamos a volver a retomar, yo creo que un poquito más adelante, el tema del espacio público y la vigilancia, cómo la ciudadanía puede habitar el espacio público, pero me parece muy bacano que ya tocaste el tema de la cuarta revolución industrial y es precisamente cómo crear riqueza en esta ciudad, en esa cuarta revolución industrial con una industria manufacturera en textiles, por ejemplo, que está totalmente destruida en este momento en la ciudad. Pues que es una ciudad que decía... No, y en general la industria manufacturera, de hecho, del Observatorio Económico de Antioquia nos enviaron esa pregunta porque dejamos mucho de producir para comercializar e importar. Y volvernos una ciudad supuestamente también de servicios, entonces ya no somos como ni lo uno ni lo otro. Medellín es una ciudad que se ha venido desindustrializando debido en parte o en gran medida a que tiene una oferta, voy a empezar por lo primero, una oferta de talento humano de baja sofisticación, es decir, mal formado, digámoslo de alguna manera, con baja pertinencia para el mercado local e incluso para el mercado internacional, o más grave para el mercado internacional. Hoy tiene un tejido empresarial de servicios, pero de servicios poco sofisticados. Es decir, la oferta que estamos teniendo nosotros es de baja sofisticación. Y por eso la apuesta que tenemos nosotros es la apuesta del Valle del Software, que lo digo con humildad, pero también con conciencia de haber leído los otros programas. Es la apuesta más seria para crear empleo hoy en Medellín y que reconoce, por ejemplo, que hay nuevas formas de manufacturar. Entonces, que la tecnología es fundamental para manufacturar. Entonces, hoy la manufactura de software está ocurriendo, incluso la tercerización. En otros países están tercerizando procesos en países en desarrollo. Pero nosotros en Medellín, que tenemos un potencial gigante, no hemos aprovechado esa oportunidad. En India la están aprovechando de forma masiva. Y a todos los países que yo he visitado me preguntan, oiga, ¿y ustedes qué están haciendo para eso? ¿Ustedes tienen ingenieros o profesionales o algo que me quiera dar? Porque yo tengo unos procesos que estoy tercerizando en la India y que quiero hacerlo ahora acá. Nosotros ahí tenemos una apuesta muy seria para crear empleo, en especial en los barrios. Y ahorita seguramente, si tengo una oportunidad, porque se me está acabando el tiempo, profundizo porque esta estrategia del Valle del Software realmente es una apuesta que además ha sido celebrada por la industria. Yo he tenido la oportunidad de presentársela a ProAntioquia, he tenido la oportunidad de presentársela a la Cámara de Comercio y a otros actores y la han celebrado. Bueno, ahí te voy a dar pie para profundizar. Porque con esta propuesta de fomentar mucho más el empleo y el emprendimiento en los barrios, ¿cómo hacemos para quitarle el empleo tan, digamos, como tan pequeñito, tan de día, tan la venta de arepas y leche que funciona como renta ilegal de las bandas criminales, quitárselo a esas bandas para dárselo a los pequeños comerciantes? Entonces, ahora sí voy a mi punto. Ese es el punto donde yo más fuerte me siento en esta campaña, porque es un tema que ya he hecho además. Yo soy experto en lo que voy a hablar en este momento. Yo acabo de llegar entre varios viajes que hice para preparar este plan de gobierno, de Hyderabad. Hyderabad es una ciudad en India que era muy parecida a Medellín y que tenía, además, incluso comparte nuestro clima, y tenía el mismo problema. Muchas personas a las que se llamaban ninis, que ni estudiaban ni trabajaban, en Medellín hoy son 150.000, y ellos decidieron dejar de verlos como un problema, empezar a verlos como una oportunidad, que es como en efecto los veo yo, y lo que hicieron fue empezar a formarlos, no para el mercado local, que el mercado local, cada vez que hay una discusión sobre qué hay que enseñar, la gente del mercado local, las empresas locales dicen, enséñemelo a esta máquina fileteadora que yo tengo aquí, ¿cierto? Y ojalá fórmeme 100 personas, yo necesito una, pero fórmeme 100 para yo poder mantener al que tengo ahí bien apretado, porque si se va, ahí tengo otros 100. Eso es más o menos lo que hace el mercado local. No, ellos no hicieron eso. Ellos empezaron a formar la gente para el mercado internacional, luego de formados en formaciones relativamente rápido, un año, año y medio, 18 meses, luego les cogían y les inyectaban de alguna manera bilingüismo, los ayudaban a juntarse para crear cooperativas o empresas y con asesoría para poder cerrar negocios internacionales. Entonces ahí es donde empezó a ocurrir la magia. Empezaron a pasar 3 cosas al menos. La primera, dólares legales empezaron a llegar a los barrios, porque para eso no necesitaba sino un computador, el que estaba haciendo un juego, un videojuego, el que estaba desarrollando por una empresa, lo podía hacer desde su casa, con un grupo de amigos.
empezaron a llegar dólares legales a los barrios, y entonces el duro del barrio ya no era el que hacía vueltas, ya no era el del combo. Eran los pelados que estaban programando y que cada uno se estaba ganando ya 8 millones de pesos desde su casa. Segundo efecto, los que empezaron a ganar eso, empezaron a arreglar la casa, empezaron a comprar muebles, empezaron a hacer un montón de cosas y dinamizó el resto de la economía. Cada empleo de esos empezó a generar 4 empleos adicionales. Y adicional, entonces ocurrió la tercera magia. Una gabela de 30 segundos, pues. Es que este es el punto más importante. Las empresas del mundo empezaron a llegar a Hyderabad porque encontraron masa crítica suficiente para ubicarse ahí. En momentos donde Medellín alcanza máximos en los últimos 6 años de desempleo, las empresas están cerrando, hay desindustrialización. Eso es lo que hay que hacer. Pero uno ve que la mayoría de los políticos no entienden estos temas, no reconocen las barreras que tienen las personas para salir de sus condiciones de pobreza y no reconocen lo que está pasando en el mundo, ni cómo conectar esas cosas y volverle una oportunidad. De eso se trata esta elección. Yo quiero tocar un tema que a Ani y a mí nos preocupa particularmente, y es el enfoque de género que vimos transversal a todo tu plan de gobierno. Específicamente en este asunto de las oportunidades e insertar a la mujer en las dinámicas de la educación y el empleo, nos preocupó mucho un párrafo que cito textualmente, de proponer incentivos de dotación de bienes de capital físico para la realización de labores domésticas y así garantizar que las mujeres de todas las edades se inserten en procesos educativos de cualquier nivel y no deserten. No, pero completo sería así. Yo no sé si me quitaron la parte. ¿Esa es la de las lavadoras? No, bueno, entonces les voy a contar la propuesta de las lavadoras. Pues porque lo que está un poquito ahí confuso porque lo que entendimos fue que iban, pues que para que las mujeres estudien lo que decía es que lo que decías ahí era que a largo plazo quieres eliminar el estereotipo pues como de la mujer que tiene que estar solo en el espacio doméstico, y que para incentivar la inserción de las mujeres en la educación a corto plazo lo que ibas a hacer era dar unos bonos para comprar electrodomésticos en los hogares. Es más que eso incluso. Entonces, este es un sueño que parte de una experiencia muy personal. Yo no tuve lavadora, mi lavadora se dañó en la casa cuando murió mi mamá y no volvimos a tener lavadora como hasta los 22 años. Todo el que no haya tenido lavadora sabe qué significa eso. Eso es un drama bárbaro. Eso es una cosa, un sufrimiento gigante. Pero además hay un drama detrás del tema de la lavadora. Yo siempre hablo de la cuarta revolución industrial, pero en muchos barrios hay muchas personas que no han llegado a la primera porque no tienen lavadora. Y entonces eso termina convirtiéndose en mamás que están siendo de alguna forma esclavizadas, abuelas que con las manos completamente acabadas están siendo de alguna forma esclavizadas. Y yo dije, ¿cómo sacar a esas personas de ahí? Y luego me encontré un programa muy bonito que hizo ASEP en Bogotá, muy bonito, con unos resultados maravillosos, de lavadoras sociales. Entonces, ese programa, lamentablemente la persona, una paisa, fue la que lo implementó en Bogotá y se murió y no siguió el programa. Pero los resultados que alcanzó a dar fueron gigantes. Entonces, ¿hacia dónde va la propuesta? Hay dos, incluso la presenté como de educación por lo siguiente, para que quede condicionada de alguna manera, y no es que Daniel va a ir a entregar lavadoras sociales, son lavadoras de $100, no, vamos a ir a entregar lavadoras sociales, no tienen FUSI, ni lavado inteligente, ni nada de eso, no, lavan ropa. A cambio, entonces, usted garantiza, o la familia garantiza, que al menos una mujer que está en el hogar, que no tiene, por ejemplo, si es una abuela y no sabe leer, entonces me la mete en un programa que le da la alcaldía de alfabetismo. Si se trata de una niña que no está estudiando, entonces que vuelve al colegio, y eso responde además a una cosa fundamental ya de los estudios, es los hombres se retiran del estudio, los hombres se retiran de estudiar por causa de la violencia, las mujeres porque son obligadas a tareas domésticas. Entonces, de alguna manera esto le pega a muchas cosas, y le pega a otra adicional. Esa, realmente les digo, una propuesta de la que yo estoy enamorado de esa propuesta le pega a otra cosa. La violencia intrafamiliar muchas veces es el resultado de que mujeres que están haciendo labores domésticas, trabajos domésticos en
en muchas partes llegan después de 12 horas de trabajo, llegan a lavar ropa 3 horas y el hijo les dice que si juegan, pues le dice que no. Entonces a eso va esta propuesta. A que Que sin Daniela duda- se contagió de la dinámica morada noticias que sufrir de frío. gripa. Sí. Samuel tenía una última pregunta antes de preguntarte precisamente por lo que nos quita el aire y es la contaminación ambiental respecto a la educación. Y solo un punto clave dentro de todo. Nuestro programa de gobierno tiene inclusión, pues digamos, tiene enfoque de género, el programa completo. Procuramos en lo posible escribirlo en tal sentido y en cada capítulo hay pues un capítulo específico para mujeres y hay un capítulo de mujeres completo. Samuel. Hola, ¿Qué más, buenas Samuel? tardes, ¿qué más bien? Sí, no era para preguntarte, pues que estamos hablando ahorita como de la cuarta revolución industrial y todo el tema del conocimiento y de la oferta académica pues que ofreces en tu programa. Entonces mi pregunta era como dirigida a, porque pues al leer tu programa de educación, todos los incentivos y el tema de vouchers, por ejemplo en programas como en el colegio Contamos con Vos o Universidades al Barrio, pues todo está como dirigido a programas de técnicas y tecnologías que tengan pues un funcionamiento dentro de la revolución industrial, pues de la cuarta revolución industrial, o el tema de la economía digital. Entonces mi pregunta era más dirigida como a eso de si no consideras que eso es un poco excluyente con respecto a otros jóvenes que digamos se enfocan en conocimientos como las ciencias sociales, el arte o la cultura, y además también un problema que está pasando ahora y es con el tema de los profesionales, pues en Medellín y en Colombia, que están sufriendo ellos su propio, digamos, calvario y ese tipo de incentivos, digamos que puede que uno joven, por solo buscar el hecho de querer estudiar, se involucre en una carrera que en sí no quisiera, y entonces esa era como mi pregunta, porque también planteas una nueva forma de conocimiento que más desde el ser y todo eso, entonces quería pues más o menos que me solucionaras como esa duda. Muchas gracias. Yo quiero que me recuerden, Samuel, como el alcalde que hizo la gran transformación curricular de Medellín, que nos enseñó a desaprender la violencia, que nos enseñó a tolerarnos, que nos enseñó a reconocer que vivimos en un planeta frágil, que no puede simplemente ser explotado, que nos enseñó que todo no es utilidad, retorno bruto de la inversión, ROI, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuando uno piensa solo en esas cosas se le olvida que hay costos sociales, que hay costos ambientales. Yo quiero una educación en la que se enseñe el valor de servir, que se enseñe, yo a veces le digo a la gente cuando está muy deprimida que pruebe el servir, porque servir es una cosa impresionante. Ahora, en esa transformación curricular donde el ser es tan importante, el hacer también es muy importante. Nosotros necesitamos que el bachillerato no sea, que el bachillerato le entregue a la sociedad personas que sean capaces de valerse por sí mismas. Hoy en día uno dice, hombre, ¿qué está enseñando el bachillerato? ¿Uno de qué se gradúa cuando se gradúa de bachiller? Yo todavía me hago esa pregunta, ¿qué es un bachiller? Pues uno dice, bueno, entonces ya se graduó de bachiller, ¿ahora qué sabe hacer? ¿O qué sabe hacer mejor que alguien que está en noveno, o en séptimo, o en sexto? Pues, y entonces uno se pregunta, ¿por qué el 30% de los muchachos se retiran del colegio? 25 niños nunca terminan el colegio en Medellín, nunca, el bachillerato. Es porque ese bachillerato que se está enseñando no está conectado con los intereses de los ciudadanos, con los intereses de quienes están estudiando, ya sea artes, ya sea cultura, pero también, claro, está servir. Y servir, cuando hablo de servir, también significa entonces producir bienes y servicios que como dice, bien, que le sirvan a la sociedad, bienes y servicios, bienes que le sirvan a la sociedad. Y por eso es una propuesta que logra el balance entre las dos cosas, pero que va a producir algo. Es que hoy tenemos una educación que no produce nada. Bueno, y la última pregunta en educación que me llama mucho la atención y es más concreta. ¿Propones financiar las instituciones de educación superior públicas del municipio mucho con los
recursos que hay ahora, como el Fondo Sapiencia, como el Fondo EPM, ¿cómo enfrentar esta financiación con el recorte inminente que se viene por Hidroituango? Va a ser un reto muy grande y va a obligar, la próxima alcaldía para mí va a ser alrededor, digamos, va a versar sobre dos temas fundamentales. El primero va a ser si seguimos o no con el desfalco que está ocurriendo en este momento sobre la empresa más querida de todos los antioqueños, que es EPM. El colombiano titulaba hace unos 2 o 3 días, Hidroituango 3.9 billones de pesos más, pero se les olvidó titular también que Antofagasta fue 1 billón, que Cururos fue otro billón, que UNE fue otro billón, que Porce 1.2 billones, y que esto ha sido sistemático y que se han quedado callados mientras todo esto ha pasado. Es decir, aquí nos están acabando el presupuesto público. Entonces lo primero es, ¿vamos a dejar que esto siga ocurriendo, sí o no? Y la segunda va a ser sobre qué se va a aplicar las reducciones presupuestales y los énfasis dado la crisis que nos dejó, voy a decir, 20 años de mal gobierno. Estos 20 años de mal gobierno. 20 años de mal gobierno nos dejan una crisis que va a tener que recibir el próximo alcalde, y de ser yo voy a garantizar, uno, no solo que la educación mantenga su presupuesto, sino que sea capaz de hacerla mejor. Entonces, por ejemplo, hablando del tema de las becas, nosotros estamos poniéndole a eso un montón de pasos previos para poder lograr la beca. Entonces ahora el presupuesto sale de la alcaldía, pasa a Sapiencia, de Sapiencia entonces ahí sí pasa a la universidad a la que esperamos que pase. No, necesitamos que pase el recurso directamente a la universidad. Eso de entrada genera unos ahorros en esos pasos. Segundo, nosotros tenemos que, con el gobierno nacional, yo como alcalde de Medellín, voy a ser un garante y voy a estar ahí encima de que el gobierno nacional cumpla los compromisos que adquirió cuando los estudiantes salieron a paro. Entonces ahí vamos a estar encima de que esos recursos en efecto lleguen, que eso de alguna forma alivia. Pero tercero, también hay que involucrar al sector privado. Existió una Medellín en la que el sector privado era parte integral del sistema educativo en Medellín, de la educación pública también. Entonces vamos a necesitar el apoyo de muchos. Vale, ahora otra de las líneas que nos preocupa aquí en Morada Noticias, y es calidad del aire. No sabemos si te enteraste de la última decisión del Consejo de Estado. Contame. Decretaron que es obligatorio y de obligatorio cumplimiento para el área metropolitana y la alcaldía de Medellín garantizar que las estaciones de monitoreo del SIATA no pasen del nivel de amarillo en cualquier época del año. Si ya miramos el panorama, se ve brumoso, la contingencia de octubre puede ser mucho más grave que la de febrero. Entonces queremos preguntarte si como próximo alcalde estarías dispuesto a firmar ese pacto porque la medida cautelar reiterada por el Consejo de Estado se cumpla. Pues para mí eso es un favor que me hace el Consejo de Estado, porque me va a permitir justificar las decisiones que hay que tomar en la ciudad. Aquí hay que tomar unas decisiones muy serias en relación al tema del aire. Y a veces uno toma decisiones y el que termina en problemado es uno. Entonces si uno tiene una cosa del Consejo de Estado que dice, vea, es que tengo un fallo del Consejo de Estado que me obliga, pues es mucho más fácil. Ahí hay varias cosas que se pueden hacer. Es que si uno aplica un poco, digamos, el sentido común, logra muchas cosas. El primer sentido común que uno debe aplicar es, haga lo que ya funcionó. Y quizá una de las cosas que mejor ha funcionado es Cotrasana en San Antonio de Prado, el sistema de buses que cubre además las rutas de la Estrella y otras. Resulta que ellos les dio por hacer un estudio a ellos mismos, pagado por ellos mismos, que les mostraba cómo las 7 rutas que tenían, de 7 empresas transportadoras completamente separadas, estaba generando unas pérdidas económicas para ellos mismos. En otras palabras, que si ellos se juntaban, iban a lograr unos ahorros económicos gigantes. Entonces, en efecto lo hicieron, y lo primero que se dieron cuenta es que tenían 700 buses. Se dieron cuenta que con 400 buses podían funcionar. Y entonces ellos mismos que con 300 podían funcionar, quitaron 400 buses. Y adivinen qué buses quitaron. Los Chimenea, me imagino. Obviamente. ¿Y por qué?
menos efectivos en cuanto a rentabilidad. Exacto, pero los chimeneas, que son los más contaminantes, son al mismo tiempo los menos efectivos en términos de rentabilidad. Y mire cómo se alinean dos propósitos, rentabilidad y mejor aire. Y entonces luego se dieron cuenta de otra cosa particular. Un conductor que maneja mal también es costoso. ¿Para quién? Para la empresa y para la sociedad también. Claro, Entonces, un loco al volante. exacto, entonces al mismo tiempo, de nuevo, alinearon dos propósitos al mismo tiempo. Entonces crearon todo un sistema de medición de cómo conduzco, pero con tecnología. Y entonces de esa forma, y midiéndolos y poniendo sistemas de indicadores visibles donde todo el mundo podía ver cuál era el peor y el mejor conductor, lograron mejorar eso para todos. Si nosotros hacemos eso en toda la ciudad, acabamos los buses chimenea, reducimos el número de buses. Ahora alguien me dice, 4 segundos, luego iba a hablar de camiones, pero la próxima. Bueno, articulando ahí un poco, ¿cómo lograr que las empresas privadas de transporte logren apostarle a eso? Mire, esto tan Tomando el maravilloso. ejemplo de ahí, qué pena te apunto, por ejemplo, los buses de Metroplus que vienen eléctricos o los taxis eléctricos que anunció esta administración requieren de una inversión muy grande para los privados o para los mismos conductores de taxi. Yo creo que hay que hacer soluciones viables. El gas, por ejemplo, es una solución viable, ecológica, que puede funcionar muy bien, pero además, entonces me dice, pero un alcalde, ¿qué puede hacer? Entonces, una propuesta que yo sé que ustedes vieron en el plan de gobierno, que quizá pasó desapercibida, pero que es una de las más poderosas herramientas para transformar todo el sistema de transporte público, es la de la ruta solo bus en sentido contrario, se me da la palabra, en sentido contrario. Hoy los carros van para una para dirección y los buses para la otra. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear la categoría de rutas de buses de alta calidad. Las rutas de buses de alta calidad fueron las que lograron integrarse, hicieron todo lo que acabo de mencionar, y luego, si son acreditadas así, las rutas de solo bus no se las voy a dejar en el sentido que la tienen hoy, sino en el sentido, por ejemplo, que usan en Barcelona, que es contrario al sentido de los carros. Resulta que las motos y todas las otras cosas que se meten ahí les reducen a ellos la rentabilidad en el 20%. Entonces, de nuevo, mire cómo se alinean propósitos. Esto, hacerle la ruta solo bus en sentido contrario, les va a aumentar 20% la utilidad. Si hacen que algo que además les va a dar plata a ellos, rentabilidad para toda la ciudad. Los camiones y las volquetas. Entonces estuve mirando qué tecnologías podíamos utilizar para resolver el problema de la contaminación de ellos, sin acabarlos, porque es que hay un montón de familias que viven de eso, además el sector de construcción lo necesita y mil cosas. Los biocombustibles son una alternativa poderosísima. Entonces, uno, ¿cómo crea incentivos para el sector privado? Coordinadora decidió pasar de B10 en biocombustibles a B20, reducción 28% en partículas 2.5 pm. Entonces, pero ahí... entonces, ¿qué le decís ahí? Qué pena, pues a las personas que dicen el biocombustible, por un lado, no es suficientemente potente como para andar estas laderas y nuestras montañas, y por otro lado sigue contaminando. Es como una enfermedad que tal vez parece menor, pero sigue siendo una enfermedad. Realmente lo bueno es que ya se probó. Entonces, Coordinadora, que lleva cosas a cada rincón de la ciudad, en todas las lomas, ya está usando no B10 sino B20, y eso ya es un ahorro. Estudio de la Universidad de Antioquia, 28% de reducción en los contaminantes en los vehículos. Nosotros podemos llevar eso a B50 y todavía es funcional, con reducciones tremendas, mientras el plan ambiental va avanzando y se van reemplazando los vehículos. Pero eso nos permite tomar medidas de choque. Si nosotros empezamos a utilizar ya para los vehículos viejos, le decimos, si usted tiene un vehículo muy viejo, listo, pero yo le voy a dar un incentivo, no lo voy a bloquear como lo estoy bloqueando, pero utiliza combustible B50, le sale más caro, y esa es la queja, que le sale más caro, 2.000 pesos más por galón, pero pueden andar y resolverse el problema del aire. Entonces, por último, así como lo hizo Coordinadora, uno puede crear todo un pacto, así como se han hecho muchos pactos acá. Venga, este es el pacto por el aire, vamos a pasar todos de B10 a B20, algún día ni siquiera vamos a necesitar eso. La idea es que al final todos estén a gas y eléctricos, pero necesitamos planes de choque. Antes de
continuar, invitamos a nuestros oyentes que nos escuchan por las ondas de la AM, la voz de las estrellas, conectarse a nuestra transmisión de Facebook Live, porque ya que Daniel llegó unos minuticos, morada.co/radio, morada.co/radio, ya que Daniel llegó unos minuticos más tarde, pues vamos a compensarle esos minutos a través de nuestros canales virtuales. Antes de continuar en una propuesta nueva que te tenemos de preguntas para darle un poco más de dinamismo a esta última ronda de conversación, estamos en la Comuna 13 y uno de los temas que más le preocupó a Morada Noticias hace algunas semanas fue la visita de la Jurisdicción Especial para la Paz y qué hacemos con los temas en general de víctimas en la ciudad. Nos mencionabas en tu plan de gobierno el Museo Casa de la Memoria, continuar con la búsqueda de desaparecidos. Una pregunta puntual, ¿cuál es tu plan para la Escombrera? Pues eso se paró la búsqueda y la gente de verdad le duele mucho eso. Yo he recibido de primera mano el dolor de las madres que dicen están allá, están allá, están allá. En algunos lugares incluso se han construido unidades encima de lugares donde hubo digamos, ¿cómo se llama eso? Enterramientos ilegales, ¿cómo se dice? Fosas comunes. Eso es un drama muy grande, ¿no? Yo voy por el respeto a las madres que están sufriendo, que quieren encontrar a sus hijos, a disponer todo lo necesario de la administración para que este proceso continúe. ¿Y cómo vas a articular tu administración con toda la implementación del proceso de paz? No solamente con el tema de la Escombrera, sino todo el tema de ciudad y ese proceso que es un tema nacional, pero que tiene que ver mucho también con lo local. Es un tema nacional, pero es un tema nacional donde Medellín es protagonista, donde Medellín ha sido, y Antioquia, actores fundamentales del conflicto. En Medellín y en Antioquia es la zona del país donde confluyen al mismo tiempo aquellos que quisieran venganza por lo que les pasó y al mismo tiempo los que sueñan con esperanza un futuro diferente. A mí me pasó mientras dirigía la campaña del plebiscito en Medellín, una persona, un periodista que antes de la entrevista me dijo, yo quiero decirle algo, yo iba a votar por el no y ya no sé cómo voy a votar, nunca supe cómo votó finalmente. Y yo le dije, ¿por qué ibas a votar por el no? Y me dijo, porque cuando yo tenía 7 años, la guerrilla mató a mi hermano que tenía 14 años, 17 años. Y para mí mi hermano era mi héroe, era mejor dicho, era mi héroe, la persona que más quería, que más admiraba, y la guerrilla me lo mató y yo nunca les voy a perdonar eso. Entonces le pregunté, si eso es así, ¿por qué ahora piensas de pronto votar por el sí? Y me dijo, porque tengo un hijo de 2 años y no quiero un futuro para él como el que me tocó vivir a mí. Yo no quiero que a él nunca le maten un hermano. Entonces, en esta Medellín se necesita un liderazgo que sane, que cure heridas. Nosotros hemos pasado por alto y sin mayor atención lo que significó el periodo de la violencia de los 80s y 90s en Medellín, sin entender a profundidad lo que significó el periodo de la violencia del 48 al 58 en Medellín, y cómo la segregación resultado del desplazamiento, la migración, la violencia en el campo terminó llevando a la ciudad una multitud de campesinos sin oportunidades, que tuvieron hijos sin oportunidades, y esos hijos sin oportunidades pues fueron seducidos por un narcotráfico que vio ahí una mina de oro. Ahí tocas un tema súper fundamental y es el tema de todos los desplazados que recibimos del Chocó y que todavía seguimos recibiendo de regiones, por ejemplo, como el Bajo Cauca. Muchos de los barrios de Medellín se conformaron por precisamente inmigrantes. Y cuando mencionabas lo del edificio que fue construido, donde se cree que había una fosa común, llegamos a un tema muy álgido que no vimos muy claro, se nos desdibujó en el plan de gobierno. ¿De qué se trata, Yorky? Sí, precisamente hablando de todo el tema de la dignificación, conectado también con lo que estabas conversando, se han venido denunciando y hemos estado también muy juiciosos como con la veeduría sobre los problemas de corrupción que tiene ISVIMED, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro, también quisiera hacer la pregunta, podemos extender a 3 minutos la respuesta, y es los subsidios de vivienda, conectado con lo de ISVIMED,
¿cómo hacer para que sí lleguen a las personas y no terminen siendo favores como sucede infelizmente en los barrios populares, que es como que le dan la platica que organice la casa, incluso el duro del barrio, a una de esas personas y no a las personas que realmente lo necesitan? Yo creo que haciendo una campaña con independencia, yo creo que esa es la herramienta más poderosa para poder garantizar que esas cosas no pasen, más dado lo que va a pasar el próximo año, una reducción de 500.000 millones en el presupuesto de la ciudad. Es la reducción más grave que ha recibido la ciudad en toda su historia. Y si nosotros a esa reducción ya por irregularidades y, como dijo el fiscal, por corrupción, porque el fiscal dijo que hubo pago de coimas, si nosotros no luchamos para que eso deje de robarle, que la corrupción deje de robarle el futuro a Medellín, esta reducción presupuestal se convertiría en una bomba. Nosotros necesitamos una nueva forma de administrar lo público de forma eficiente, de forma transparente, y por eso dentro de nuestro programa de gobierno yo he planteado varias estrategias que incluyen mucho a los jóvenes también, y que es apoyar emprendimientos que tengan por objeto reducir o luchar contra la corrupción. La corrupción tiene sus días contados si la información está disponible y si podemos hacer con ella, si dejamos que los ciudadanos puedan hacer cosas con ella. O sea, que tu alcaldía sería una de datos abiertos y full. Nosotros, incluso ahorita yo estaba pensando en un nombre con un amigo que no puedo decir el nombre, pero que está pensándose mucho el tema de cómo hacer de Medellín la ciudad más abierta del mundo. Y me dijo un nombre, es que Mega es Medellín, no sé qué, Mega, Medellín para el gobierno abierto, algo así. Medellín, una ciudad de gobierno abierto, algo así, Mega. Sin duda, el tema de los datos abiertos, gracias a los datos abiertos yo pude hacer toda la investigación de Hidroituango. Además, en Hidroituango me encontré algo particular, y es que había como funcionarios que cierta información relevante, que terminó siendo muy relevante para mí, normalmente esa información se debería encontrar en carpetas a las que no tenía acceso, pero de pronto en carpetas, por ejemplo, no sé, programas de talento humano en tal división de EPM, y me metí a esa carpeta y de pronto ahí me encontraba un archivito que tenía que ver con Hidroituango. Es como si alguien que sabía cómo estaban cerrando la información iba dejando unos archivitos por ahí para que los ciudadanos tuvieran acceso a ellos y quedara la prueba de lo que estaba pasando. Después de eso fue que, recuerden, en EPM el gerente decidió utilizar el polígrafo no para que se supiera la verdad, sino para echar a quienes estaban diciendo la verdad, que es un caso insólito del uso del polígrafo en una entidad pública. Tenemos unas últimas preguntas. Vamos a proponerte una última ronda, muy breve, para que ya podamos dar por terminada esta entrevista. Fatality. ¿Continuarías con Parques del Río, sí o no? El presupuesto de la ciudad no da el próximo año para hacerlo. ¿Dónde hacer el Teatro Junín? ¿Y habría expropiación, sí o no? A mí me gustaría en Manrique. Expropiación, eso es una palabra muy fea. Procuraría que no fuera con expropiación. Y si no fuera ya, lo haría Medellín tiene muchas zonas baldías todavía que se pueden utilizar. Hay todo un mapa de todos los terrenos, porque algunos son parqueaderos y cosas así. ¿Dónde reubicarías la gente del metro ligero de la 80? Pues yo voy a procurar, como se hizo, ¿cómo se llama esta? Bueno, se va el nombre. No sé, qué bonito, ¿cómo se llama?
que se hizo la reubicación ahí mismo. Bueno, ahorita les digo el nombre. Pero hay que procurar que la reubicación sea en la misma zona. Lo que pasó en Pajarito, pues es una cosa muy terrible. A la semana pasada estaba en Moravia y la gente me hablaba del dolor de ver cómo se separaron sus amigos, sus familias y un montón de cosas. Es decir, uno no puede crear esos procesos de desplazamiento intraurbano tan violentos. ¿Valorización o plusvalía para ese tren ligero de la 80? No, este no es un momento para valorización en la ciudad. La ciudad tiene problemas económicos muy serios, la gente está muy apretada. Si a eso le sumamos las fotomultas que tienen quebrado a media ciudad, no, Medellín, a los ciudadanos hay que darles un respiro. ¿Estarás listo en su gobierno el Metrocable a Palmitas? Está duro, pero lo que sí voy a procurar es que se mueva el peaje, y sino que con tecnología la gente no tenga que pagar ese peaje, porque entonces que pase por ahí, pero llegue a Palmitas, entonces se le devuelva o algo así, le ponemos un fly pass, ¿cómo se llama eso? Un fly pass. Un fly pass, y entonces vos pasas por ahí, pero si también estás allá o es de uno de esos carros, no pagas peaje. ¿Cómo financiaste pre-campaña y cómo vas a financiar campaña? Financié pre-campaña un poco con recursos propios, un poco con almuerzos que hicimos. Hicimos un almuerzo, estamos invitando a otro almuerzo, vale $1.000.000 la boleta. Muy bienvenidos, esto es una oportunidad para invitarlos. No todo el mundo tiene para pagar una boleta tan cara, pero así, con mucha gente donando, haciendo pequeñas donaciones. Quisiera hacer otras. Yo he financiado mis campañas recogiendo monedas en la calle. Queremos hacer una campaña barata, una campaña económica dentro de lo posible, pero tampoco dejándoles el camino libre a los otros. ¿Quién es tu jefe de debate? Mi jefe de debate es Luis Bernardo Vélez, que para mí es el hombre más social de Antioquia. Es un hombre que lleva, no sé, 20 años trabajando por lo social, un médico. Yo digo que tiene alma de cura, porque a donde llego y hay mejor dicho, donde hay un vendedor ambulante, un viejito, llegan a abrazarlo, a decirle gracias. Entonces es como wow. ¿Cómo vas a evitar la improvisación en un gobierno tan corto? Yo he gobernado bien. Como director de Impulsa, superamos a Brasil y Argentina en los índices de innovación, sacamos a muchas empresas adelante, la CAF, el Banco Mundial, el BID nos consideró caso de éxito, logramos fenecer la cuenta cuando ya fui viceministro, fenecer la cuenta en la revisión fiscal que hace la Contraloría. Eso es como el máximo premio que le pueden dar a un funcionario público, y es como el check de que todo está bien en tu administración. Eso no se lograba en 10 años, lo logramos. Logré crear el Viceministerio de Economía Digital sin multiplicar en un solo puesto la administración. Yo no soy de los que llega sacando gente, yo soy de los que llega aprovechando gente. Es usted que sabe, está dispuesto a servir, este es nuestro propósito, está listo para ir para allá. Y también tengo el carácter para decir, usted y yo no compartimos los mismos valores. Y hablando de eso, ¿cómo nos vas a asegurar el mejor gabinete posible? Porque a mí me da pena tener malos funcionarios. Es decir, un funcionario cualquiera habla por ti. Y yo he sido, digamos, en términos técnicos, bueno. Yo me meto en los temas y me meto a detalle. Yo tengo una capacidad alta de abstracción. En muy poquito tiempo soy capaz de entender temas muy complejos. Eso también me quita otras habilidades, pues no es bueno en todo. La capacidad de abstracción la tengo desde que soy desarrollador de software. Yo soy desarrollador de software desde los 12 años. Y algún grado de autismo tenía por ahí, entonces eso me permite abstraerme muy bien y entender los temas a profundidad. Pero para mí un funcionario que hable por ahí está hablando por mí, que actúe por ahí está actuando por mí. Entonces yo soy muy crítico con eso, y lo sabe la gente que ha trabajado conmigo. Bueno, y ya para cerrar, pero además, pero solo cierro ahí adicional, pero además yo soy un formador. Yo formo equipos. Yo creo que es muy raro que una persona realmente sea mala. Yo creo que hay que entender es más bien cuál es el rol de cada persona dentro de un equipo, dónde ubicarla, y soy exigente, pero
del exigente que enseña al mismo tiempo. Bueno, y ya para cerrar esa ronda de preguntas y también el programa, si quedas alcalde, ¿cuál es tu antídoto en contra de la propia vanidad? Yo, por alguna extraña razón, por ejemplo, cuando fui viceministro, que es el cargo más alto que he tenido, pues nunca me comí el cuento. Pues me costaba todavía como esa idea de que es que yo era el viceministro, no, yo estaba desempeñando la función del viceministerio, de liderar un viceministerio, pero siempre entendí que eso era muy corto. Que, por ejemplo, una alcaldía es 4 años. A los 4 años vos estás otra vez en la calle cogiendo bus y hasta más pobre. Porque a mí la política me ha empobrecido de alguna manera. Entonces no, es no comerse el cuento, es no creerse el cuento, es no dejarse llenar de halagos, es no... Sí, y es... Quizá a mí un poco lo que me critican es algunos, y es una mala crítica además, es no haber aprovechado el viceministerio para muchas otras cosas. Para llenarme de amigos, por ejemplo, ¿no? Yo mantuve mis mismos amigos. Mis mismos amigos son los mismos de siempre. ¿No? Yo no voy a nuevos clubes sociales por haber sido viceministro, ni terminé siendo amigo de la élite colombiana, ni amigo de los duros más empresarios. No, los conozco, trabajé con ellos, trabajamos juntos, pero nunca me creí el cuento de que uno hace amigos de por vida en esos espacios. Gracias a Daniel Quintero Calle por haber estado con nosotros en esta horita y 10 minutos más en Morada Noticias. Quisiéramos seguir conversando con vos, quisiéramos Juan Pablo, Felipe, Samuel que te escucharon, Simón hoy, seguir muy de cerca tu campaña, seguir mirando y desmenuzando esas propuestas de tu programa de gobierno, pero sobre todo muchas gracias por haber estado acá y tener el debate y la conversación, solucionarnos nuestras dudas. Y yo les agradezco mucho que no me hayan forzado a los 2 minutos, porque en 2 minutos uno no dice nada. No, estuvo fluido. Gracias a ustedes oyentes por estar conectados hasta el final en esta transmisión, los que nos escucharon también a través de las ondas sonoras de La Voz de las Estrellas, nuestra alianza con Latina Estéreo y Universo Centro. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves, ya que mañana se viene un festivo. Y continuaremos también con la conversación con otros candidatos a la alcaldía de Medellín, porque vamos a desmenuzar todos los planes de gobierno de esas propuestas que se vienen. Califíquenme, porque es que uno va a un examen, lo califican. Ahorita en redes sociales sale la calificación de este plan de gobierno, porque vamos a seguir muy juiciosos con esa veeduría y control. Es el mejor plan de programa de gobierno en Medellín. Hasta luego. Chao. Gracias. Morada Noticias, una herramienta ciudadana.